Bueno, pues yo creo que la palabra era importantísima, ¿no? Al final veníamos de 3 partidos sin ganar, 2 empates, una Atzeneta, que era un buen resultado. Aquí Villarreal también hicimos un buen partido, pero el siguiente contra el Atlético Levante perdimos. Y claro, para salir un poquito de la zona de atrás o por lo menos sumar 3 puntos y no vivir situaciones de angustia, pues era tremendamente importante la victoria de hoy. A partir de ahí, pues el Utiel sabemos que es un muy buen equipo, compite muy bien, de hecho es la primera vez que les ganamos y sabíamos que no iba a ponerlo fácil, pero ni él ni nadie, esta categoría es así, puedes competir bien, puedes esforzarte mucho, pero al final está todo tan igualado que cualquier detalle pues hace que a veces, por muy buen trabajo que hagas, pues te vayas de vacío. Sí, a ver, nosotros llevamos una línea de trabajo muy buena desde la victoria contra el Castellonense, eso nos dio mucho. El problema es que, claro, falta el acierto, no solo vale con trabajar defensivamente, luego tienes que llegar a campo contrario y acertar, y eso es lo que nos estaba faltando. Hoy en la primera parte, pues la más clara que ha habido es la nuestra con la falta sacada rápida sorprendiendo al Utiel, y el portero hace una parada muy buena a Iván. A partir de ahí, pues la segunda parte, la primera no, pero creo que recordar, pero la segunda sí que Cambreta ha embocado en gol y eso nos ha dado pues muchísimo aliento y moral, la verdad. Sí, son oportunidades que te da esta categoría, lo bonito de la tercera ref es eso, que te descuelgas pero estás ahí, que sabes que si consigues la victoria y ahora estos 2 partidos en casa pues te permiten que si sacas 6 puntos pues volver a estar ahí, ¿no? Enganchadito a los puestos que quieres optar, a llegar a los 40 puntos cuanto antes, entonces por eso es bueno, porque te da oportunidades. Bueno, sí, al final eso es una alegría, al final son 2 clubes que compiten pero que saben que al final lo más importante es humanizarse ante lo que ha pasado y bueno, yo desde el Ontinyent 1931 Club de Fútbol sabemos que no solo somos un club deportivo sino que también intentamos hacer muchas cosas socialmente con el pueblo y ya que estamos pues por qué no ayudar a la gente de Utiel igual que a cualquier club que se hubiese presentado ante una situación como la que han vivido. Nosotros la verdad aunque es mucho valor, cuesta poco humanizarse.